Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este lunes al programa de salud de esta casa Cita Previa. Hoy les vamos a hablar del Parkinson. Se celebra el Día Mundial del Parkinson. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente en España después del Alzheimer. Luego la vamos a conocer más de cerca, además de la voz de un afectado. También les vamos a hablar de la hemofilia y además vamos a cuidar hoy nuestro corazón con unos consejos que les vamos a dar, y en nuestra sección de salud, Ana Mate nos va a decir lo que ocurre si una persona que no es celíaca consume muchos alimentos sin gluten. Comenzamos. El corazón es, junto a nuestro cerebro, el órgano más importante del cuerpo, pero no lo cuidamos tal vez como deberíamos. El 32% de los fallecimientos en España se producen por problemas cardiovasculares. En hombres es más frecuente el infarto de miocardio y en mujeres el infarto cerebral. Para hablar de ello está con nosotros el cardiólogo Germán Pérez Ojeda. Muy buenas noches, Germán. Buenas noches. Bueno, podemos hacer mucho nosotros, ¿no?, por cuidar nuestro corazón. Sí, precisamente mi corazón es responsabilidad mía, como mi salud es responsabilidad mía, puesto que realmente aunque hay factores no modificables, como puede ser la herencia, que te puedes morir por problemas de corazón de origen genético, ¿no? Pero hay una serie de factores que son físicos, que son químicos y que son de conducta que sí se pueden modificar, ¿no? Como es el colesterol, como es la diabetes, como es el sedentarismo, como es el tabaquismo, como es la obesidad y como es la hipertensión. Esto mata en este país a 1 de cada 3 españoles, bien por accidentes vasculares cerebrales o bien por accidentes coronarios del corazón, en definitiva, por infartos, ¿no? Y todo esto se puede prevenir simplemente con medidas tan simples como es hacer ejercicio por los 30 minutos diarios, comer sano, dietas de tipo mediterráneo, volver otra vez a lo que hemos hecho toda la vida en este país, y no beber nada más que como mucho 2 bebidas, menos de 30 gramos de alcohol diarios, y no fumar. Eso podría mejorar nuestra salud en un 80%, disminuir muchísimo la mortalidad, y ahí es donde tenemos que incidir. Nos hablas de factores que aquí lo hablamos mucho y seguro que muchísima gente lo conoce, ¿no? No fumar, no beber, hacer ejercicio, hacer una vida saludable, una dieta, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué está aumentando el número de personas con enfermedades probablemente cardiovasculares? Porque en el entorno de todo eso manejamos cada vez más estrés, más insatisfacción, somos más sedentarios y cuidamos menos nuestra salud, ¿no? Vivimos excesivamente deprisa, ¿no? El sentido de la dieta, comemos fuera de casa con mucha frecuencia, son comidas excesivamente rápidas y hemos olvidado de alguna manera la forma que hemos tenido de comer siempre en este país. Por ejemplo, la dieta mediterránea en este país solo en términos de salud la tienen correctamente canarios, madrileños y vascos. Y la gente que se equipara al norte de Europa, en La Coruña, en Asturias y en Andalucía, curiosamente. Entonces, lo que está ocurriendo es que España está queriendo cada vez, el pueblo español, cada vez más enfermedad cardiovascular en la misma medida que otros países que están adoptando medidas de origen mediterráneo y que viven más despacio, pues está disminuyendo su salud cardiovascular. Es decir, es una obligación de cada uno volver a recuperar las costumbres que hemos tenido toda la vida, socializarnos,
echarnos la siesta un poquito, vivir más despacio. Somos un país, fíjate, que trabajamos muchísimas horas, pero rendimos menos. Los españoles, ¿no? Lo que siempre decimos. Para ello hay que coger unos hábitos, ¿no? Diarios. Es difícil ahora decir recuperar todos los factores que Claro, pero comentas. por eso somos responsables de eso que sí podemos hacer. El estilo de vida en España, el cambio de estilo de vida mata 43% de personas. El estilo de vida solo. Sí que es verdad que solo en programas de promoción solo se emplea 1,2% del presupuesto global. El 90% es curar y prevenir es muy poco. Es muy poco. Eso es una cosa que tenemos que tenerla en cuenta. Por eso promocionar la salud, hablar de la salud, convencernos de la salud y trabajar con salud, comer con salud, todos esos conceptos tienen que ir dependiendo de nosotros y de la misma sociedad, ¿no? Hemos comentado bueno, pues algunos consejos, ¿no?, que nos ayudan a minimizar estos problemas. Más pasos que podemos dar, Germán: mantener un peso óptimo, lo has comentado, controlar la diabetes, ¿no?, vigilar la tensión arterial. Efectivamente, todos esos son factores de riesgo que de alguna manera la diabetes, por ejemplo, está subiendo el impacto de la diabetes de tipo 2, no la de tipo 1, que es la infantil. La de tipo 2 es una enfermedad que se asocia con la obesidad, se asocia con una serie de con la hipertensión arterial, se asocia con el colesterol malo y se produce a la larga un síndrome plurimetabólico o cardiometabólico que tiene una potencia para matar, pues casi como los terroristas, ¿no? Entran a saco con que la tiene y muere por el propio síndrome, por la propia confluencia de factores de riesgo, ¿no? Has comentado la importancia, ¿no?, de cuidar nuestra salud. ¿A partir de qué edad sería aconsejable realizar revisiones médicas de forma periódica? Lo tenemos que plantear desde los primeros años de nuestra vida, porque España empieza a ser un país de gorditos. Una de las cosas que preocupan ahora es la obesidad infantil. La obesidad infantil tiene unos factores, o sea, el niño ahora se puede reconocer unos factores de riesgo por los cuales en una serie de años menos de 30 puede tener grasa en las arterias. Y eso, pues bueno, pues estamos mirando hacia otro lado. Antes se jugaba en la calle, se comía menos, de mejor calidad desde el punto de vista de la salud, y ahora la obesidad infantil en España es un 48%. Eso es tremendo, tremendo. Obesidad y exceso de obesidad es un 22%. El riesgo cardiovascular de los niños va creciendo casi a un 2% por año. Por lo tanto, esto si sigue así, como bien comentas, va a aumentar, ¿no?, el número de Claro, enfermedades. es por donde tenemos que empezar. Tenemos que empezar por la educación en las escuelas, por empezar a comer otra vez dentro de las familias, por abandonar pues, la comida basura, por decirlo de alguna manera, o la que contiene excesivamente grasa, ¿no? Hay que volver a echarse la siesta un poquito, 10 minutos, 15 minutos. Hay que andar todos los días 30 minutos, que no parece demasiado. Hay que comer fruta, verdura, fécula, legumbre, 2 veces pescado. Lo del tema de hacer ejercicio, de hacer esa dieta saludable de las verduras, todo el mundo lo hace y hay mucha gente que está concienciada en ir al gimnasio, hacer ejercicio, pero luego, claro... Al aire libre también se ve, se pasea, se descansa, se piensa. No hay que presionarse ni para hacer ejercicio, porque a veces les metemos a los críos en una sucesión o nos metemos de hechos que tenemos que hacer y vivimos todo el día estresados porque no tenemos horas para hacerlos. Que aprenden a vivir otra vez despacio, a pensar, a motivarse, a crear, a soñar, todas estas cosas. No hay que estar todo el día irritado, que es lo que hacemos ahora cada vez que abrimos algunas emisoras. Vivimos en un estrés y en una ansiedad, ¿no? Continua que esto nos va a matar, esta situación nos va a matar a muchos. Nos está llevando a un mal. Consejos que mañana precisamente vas a dar, Germán, en el Colegio de Médicos, en una charla a partir de las 6:30 de la tarde, por si, bueno, pues todo el mundo que se quiera acercar y cuidar, ¿no?, un poquito más nuestro corazón. Sí, pues hay que pensar en mi salud, cada uno en la suya. Hay que aprender a ver qué factores tiene uno de enfermar.
desde el punto de vista familiar, que es hereditario, y desde el punto de vista personal. Tienes que saber cuánto pesas, cuál es el índice de tu cintura, que si es excesivo es un factor de riesgo. Si andas por lo menos 30 minutos, si duermes por lo menos 6-7 horas, si descansas un poco después de comer, si comes saludable, toda esa serie de cosas. Si es que es repetir más lo mismo, si es que es volver al pasado, pero con tranquilidad, para disfrutar, no ir hacia un futuro con estrés y con irritación, que es lo que estamos haciendo. Bueno, la teoría la sabemos perfectamente. El objetivo, ¿no?, final es intentar ponerlo en práctica. Germán, gracias de verdad por haberte acercado una vez más a este programa de salud. Ha sido un placer. Y además yo creo que, fíjate, un español en un accidente de tráfico que muere, nos preocupa mucho, pero por él, por cada uno que muere, hay 65 personas que mueren del corazón. O sea, que mueren de enfermedades cardiovasculares y del cerebro, ¿no? Fíjate, unas 65. Fíjate qué campañas se han hecho para evitar las muertes en el tráfico, que son dramáticas. Y sin embargo, hay muy pocos programas de prevención. Claro, entonces, claro, no tenemos tiempo para verlos. Tendrían que estar casi puestos como los letreros en la carretera y nos tendrían que poner multas por ir a hacernos un examen de salud y tener 400 de colesterol. Dice, ¿pero dónde va usted? No, cuídese. Pues vamos a reflexionar sobre esto que nos dices. Gracias, Germán. Nada, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí y hablar de esto. Vamos a ver nosotros ahora un reportaje. Nos vamos a nuestra sección semanal con el Instituto de Implantología, Implante, porque hoy nos va a hablar de la importancia y la atención bucodental que tienen que tener sobre todo las personas con síndrome de Down. La atención bucodental en pacientes con síndrome de Down es muy importante. Debemos concienciar a los padres que desde que empiezan a erupcionar los dientes temporales, lleven a sus hijos a un profesional para que puedan realizar un correcto control y diagnóstico de la patología bucodental que puedan tener. Existen múltiples alteraciones, todas consecuencia de los trastornos neurológicos y motrices del paciente, además del desarrollo craneofacial y los problemas del sistema inmunológico que suelen tener. En concreto, pues por ejemplo, nos podemos encontrar con paladares en forma de escalera, con paladares muy planitos, paladares en forma de V, muy angostos, e incluso en muchos casos una hipoplasia maxilar. La hipoplasia maxilar es una alteración del desarrollo del maxilar, en el cual pues el maxilar crece menos de la cuenta y por lo tanto la mandíbula suele estar por fuera de ese maxilar. También existen alteraciones en los labios y en la zona de las comisuras, como se llaman las quelitis angulares. Incluso estos pacientes, debido a la hipoplasia maxilar y a la hipotonía muscular, no suelen poder cerrar correctamente los labios. También existen unos gránulos que se llaman gránulos de Forsyth, pero eso es una cuestión que su dentista los sabrá identificar correctamente. Además existen alteraciones en la lengua, como que es una macroglosia, es decir, una lengua excesivamente pronunciada. Estos pacientes pueden contar con un número reducido de dientes definitivos o en ocasiones aumentado. Desde Implante recomiendan realizar una radiografía sobre los 8 años para ver si existen dientes supernumerarios o ausencias dentales que susciten la posibilidad de tratamiento. Son pacientes por los cuales la erupción de los dientes suele ser más retrasada y no nos debemos ir agobiando porque no le hayan erupcionado todos los dientes. Simplemente lo que debemos es a los 8 años hacer un control radiológico de la erupción de los mismos. También respecto a lo que las encías se refiere, tienen tendencias a tener inflamación de las encías, afectación de todo el ligamento y hueso que sujeta los dientes y a tener un pH de la boca más elevado, lo cual genera tendencia a tener este tipo de patologías. Las bacterias que las causan suelen distribuirse fácilmente por el organismo.
Los pacientes con síndrome de Down tienen tendencia a padecer prolaxo valvular en el corazón. El prolaxo de la válvula mitral es una lesión en la válvula que puede ser colonizada tras el tratamiento dental por bacterias de la boca infectarse y generar endocarditis. Por lo tanto, los odontólogos siempre vamos a dar antibiótico antes de realizar determinadas intervenciones en la boca de estos pacientes. Respecto a la oclusión dental y desgaste, son pacientes que tienden a apretar los dientes durante el día, lo que contribuye a facilitar el desgaste de los dientes. Además, la hipoplaxia maxilar, la macroglosia, etcétera, causan que estos pacientes tiendan a respirar por la boca. A interponer la lengua entre los dientes. Esto lo que causa es una deglución atípica y tiene consecuencias en el crecimiento óseo de los pacientes, y por lo tanto son pacientes que nuestra recomendación va a ser que hacia los 6 años ya comiencen a ir, 6-8 años empiezan a comenzar a ir al ortodoncista. Los cuidados para este tipo de pacientes es trascendental que mientras el paciente no tiene autonomía propia, los padres sean los que inculquen o los que se preocupen por la salud, por la higiene, por el cepillado de la boca de los mismos. Respecto a las alteraciones del esmalte, son pacientes que tienden a tener caries. Será muy recomendable que realicen enjuagues con flúor y que a partir de los 6 años se pongan selladores en los dientes o geles de flúor para evitar las caries. Si ponemos ese tipo de gel, vamos a poner iones sobre ese diente y a evitar que pueda tener ese paciente una caries. Respecto a la enfermedad de las encías, a la gingivitis y a la periodontitis, pues como profesionales vamos a estar pendientes de darles enseñanzas de higiene. Incluso en casa recomendamos los detectores de placa o los reveladores de placa, que son simplemente unas pastillas que después del cepillado el paciente las pasa por toda la boca, y vamos a poder enseñarle, porque se va a marcar toda la placa bacteriana de color rosa, vamos a poder enseñar al paciente dónde se ha cepillado bien, dónde se ha cepillado mal, y vamos a poder educar a los padres para que estos pacientes tengan el menor riesgo de sangrado en las encías o de caries posible. También existen enjuagues ocolutorios. La clorhexidina suele ser en fases de tratamiento y en momentos puntuales cuando el paciente tiene algo de inflamación en las encías, y existen diferentes concentraciones. Existe la clorhexidina en gel, que es una clorhexidina con un alto porcentaje y que va a servir para determinadas localizaciones. Y luego ya están los colutorios de 0,12 o de 0,05, que esos, pues bueno, pues tenemos que va a ser cuando haya una inflamación generalizada de toda la boca. Es recomendable que a los 8 años realicen una radiografía de toda la boca. También se aconseja que acudan al logopeda. Los ortodoncistas, dependiendo de la situación del paciente, van a utilizar un tipo de ortodoncia u otra, pero son pacientes que perfectamente pueden llevar ortodoncia, que les va a poder corregir esa hipoplasia maxilar, vamos a poder corregir apiñamientos dentales, esos pacientes van a poder tener una correcta oclusión para que incluso cuando aprieten durante el día se distribuyan bien las fuerzas, y vamos a disminuir los desgastes. Nosotros recomendamos que acudan al ortodoncista entre los 6 y los 8 años, más bien más cercanos a los 8 años y hacia los 12, porque seguramente necesitemos hacer un tratamiento en 2 fases. Una fase en la cual tiene parte de los dientes definitivos en boca y parte de los dientes temporales, y una segunda fase en la cual tiene todos los dientes definitivos. Respecto a las maloclusiones, debemos eliminar el concepto de que este tipo de pacientes no están preparados para recibir una ortodoncia. En la mayoría de ocasiones parece que la ortodoncia, o los especialistas dicen que la ortodoncia adecuada es una ortodoncia fija, que el paciente no se lo pueda quitar y poner, y por lo tanto son pacientes que perfectamente pueden llevar este tipo de tratamientos. En los casos de agenesia, los odontólogos reponen con diferentes técnicas terapéuticas, como los implantes dentales o los puentes, esas piezas ausentes. De esta manera se podrá controlar el déficit óseo en el maxilar o en la mandíbula. Las ocasiones que nosotros en implante
hemos realizado intervenciones en este tipo de pacientes, lo hemos hecho bajo anestesia general, bajo la cual hemos realizado todas las obturaciones que necesitaba el paciente, hemos realizado los implantes de los dientes ausentes. Son pacientes que en una o varias sesiones pueden ser tratados correctamente. Tras ellas y con sus revisiones oportunas, el paciente gozará de un tratamiento bucodental adecuado. Cada vez es más frecuente que personas que no son celíacas consuman alimentos sin gluten por considerarles supuestamente más saludables. Los menús sin gluten, los alimentos etiquetados, ¿no? Se denomina así sin gluten, y las dietas que no tienen bueno, pues este tipo de producto, hoy en día pues parece que está cada vez más de moda. Vamos a hablar precisamente de ello con nuestra dietista Ana Mate. Muy buenas noches. Buenas noches, Verónica. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es el gluten? A ver, el gluten es un conjunto de proteínas vegetales de los cereales de secano que encontramos principalmente en el trigo, también en la cebada, en el centeno, y al día de hoy se dice que también en la avena. Por tanto, aquellas personas que sean celíacas o intolerantes al gluten, estos alimentos son tóxicos para ello, por tanto los tienen que eliminar de lo que es de su alimentación, siempre y cuando hayan tenido anteriormente realizado una biopsia que les certifique que son intolerantes a esas proteínas de esos cereales. No puede coger sin saber que tiene esa intolerancia a las proteínas y decir, venga, me voy a hacer exento del gluten y no voy a consumir nada que tenga gluten. Que tenga ese resultado final, ¿no?, médico, como bien dices. Eso es. ¿Qué alimentos, sobre todo, más comunes, porque siempre estamos oyendo, ¿no?, lo de los alimentos con gluten, sin gluten, pero ¿en qué alimentos se encuentra el gluten? Sobre todo, ¿qué más consumimos habitualmente? Pues en bastantes. Por ejemplo, en el caso del desayuno lo encontramos en las galletas, incluido las galletas integrales, en los cereales, en el pan, como bien he dicho, en la avena. La avena, sobre todo, se dice que es porque se procesa en las zonas donde se está procesando el trigo, por tanto tiene pues ciertas trazas que puede contener esa avena. Pero también lo encontramos lo que es en la pasta, en el cuscús, en ciertas salsas y aliños que utilizamos para condimentar los alimentos, y en ciertos embutidos, como es por ejemplo la pechuga de pavo o el jamón de pavo, que tienen ciertas harinas que lo que hacen es ponerlas para que absorban más agua. Entonces hay que tener cuidado y ver muy bien el etiquetado de esos productos y asegurarnos de que no contiene gluten en el caso de que estas personas sean celíacas. No obstante, estos productos también se encuentran que son exentos sin gluten, simplemente tenemos que ver el etiquetado y ver que están excluidos de ello, pero la gente que sea intolerante pues tiene que evitar su consumo. Una dieta sin gluten, por lo tanto, no es beneficiosa para una persona, ¿no?, que no sea celíaca. Para nada, es más, aquellos productos que llevan gluten, por el proceso que llevan, pierden cierta cantidad de micronutrientes o de vitaminas, que lo que van a hacer es que sean exentas para esas personas que no tienen esa intolerancia al gluten. Es más, una persona que hace una dieta exenta del gluten sin ser intolerante a ello, si se quisiera diagnosticar en esa persona que es celíaca, no se podría llevar un diagnóstico real, porque el estar exento del consumo de todos los alimentos sin gluten hace que se destruyan las vellosidades intestinales, y a la hora de hacerse esa biopsia, al no consumir la cantidad de gluten que debería, no daría si realmente es porque tiene una intolerancia o porque realmente es alérgico al gluten. Por lo tanto, me imagino que nos puede pasar a largo plazo en nuestra salud comer excesivamente, ¿no?, este tipo de alimentos. Pues tenemos deficiencias nutricionales, eso es número uno, porque vamos a tener como menos cantidad de micronutrientes en nuestro cuerpo, porque hay muchos que se pierden en ese procesado. A mí me parece algo totalmente innecesario, además es algo que se encarece, porque la venta de productos para personas celíacas sabemos que es muy caro. Una persona que lo tiene que llevar, lo lleva obligatoriamente, no porque le digan que es un estilo de vida saludable, sino que es algo que no le gustaría hacer y lo tiene que hacer pues porque tiene esa patología como tal. Y como bien he dicho, al final es algo que puede ser, quieras o no, como tóxico para nuestro organismo por esa pérdida de micronutrientes que vamos a tener. Llevamos, bueno, hace ya meses, sobre todo, muchas celebrities, ¿no?, consumen estas dietas sin gluten, a pesar de no sufrir este tipo de intolerancia, ¿no?, a este grupo de proteínas.
afirman que la dieta libre de gluten les ayuda a controlar su peso y a sentirse menos pesadas. ¿Esto realmente es así? ¿Te ayuda a controlar el peso? No, a ver, es simplemente, y tiene una explicación muy sencilla. Los productos que contienen gluten, que en este caso pues hablamos del trigo, la cebada y el centeno, es un hidrato de carbono, por tanto su aporte calórico sube y muchas veces lo que sube es el aporte de azúcares. Entonces, si nosotros redujéramos, por ejemplo, coincide que esos alimentos con gluten son alimentos que tienen un alto aporte calórico. Entonces, si simplemente nosotros redujéramos alimentos que tienen un bajo aporte calórico y nos tiráramos a por alimentos que son frescos y más saludables, controlaríamos igualmente el peso independientemente de que ese alimento contenga o no contenga gluten. O sea, eso es totalmente falso, así que cuidado con eso. Nosotros aquí siempre seguimos una dieta totalmente mediterránea y saludable, y por ello nos vas a dar un menú para mañana, Ana. Bueno, pues para desayunar vamos a tomarnos ese vasito de leche con colacao, con café, como queramos, con una ensaimada. Vamos a meter algo de bollería, lo cual las personas que sean intolerantes al gluten no pueden, y un trocito de piña, que puede ser natural o en su jugo, pero que la gente no coja la piña en almíbar. A media mañana vamos a darnos un pequeño sándwich, nos lo podemos hacer con pan Bimbo, con pan integral de jamón york o pechuga de pavo con queso, y para comer nos vamos a hacer unos guisantes, pero unos guisantes con sepia o con calamar, algo de la familia. De segundo, un salmón en salsa de pimientos, que está muy bueno, y de postre una naranja o una mandarina, en plan cítrico, con nuestro trocito de pan. Para merendar, unos biscotes con un trocito de queso fresco o similar, y para cenar nos vamos a hacer una tortilla de atún, que sea pues mejor natural, un escabeche, con una manzanita de postre. Qué fácil la tortilla de atún y lo bueno que está, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que está muy rica. Ana, gracias de verdad por acompañarnos. Te esperamos el próximo lunes. Gracias a ti, Verónica. Nos vamos unos minutitos a publicidad y después vamos a conmemorar aquí en Cita Previa el Día Mundial del Parkinson. Seguimos aquí con más temas en Cita Previa y hoy se celebra el Día Mundial del Parkinson. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente en España, o en el mundo, mejor dicho, después del Alzheimer. Se caracteriza por ser progresiva y tener una evolución muy heterogénea. Un día en donde se está desmintiendo sobre todo pues esos mitos, ¿no?, que hay sobre esta enfermedad. Vamos a hablar de ello y para ello estamos con una especialista en trastornos del movimiento, Esther Cubo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. También vamos a conocer lo que es esta enfermedad pues de la voz de una de las afectadas, Pepa Alarcia. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Y con la presidenta de Parkinson de aquí de Burgos, María Jesús Delgado. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a desmentir, son muchos, ¿no?, los mitos que hay sobre esta enfermedad, ¿verdad? Sí, yo creo que los principales mitos que hay sobre la enfermedad de Parkinson, una que es una enfermedad que solamente afecta a ancianos y no puede afectar también a personas jóvenes, aunque es poco frecuente, pero también es más elevado, ¿no? Sí. Otro mito que también convendría desmitificar sería que es una enfermedad que se caracteriza por el temblor, pero hay formas que no son tremorígenas. Eso significa que no tiemblan, es decir, existen pacientes con enfermedad de Parkinson que no tiemblan y por el contrario también no toda la persona que tiembla tiene la enfermedad de Parkinson. Y yo creo que otro gran mito que también se ha ido retirando con el paso del tiempo, al principio se consideraba que era una enfermedad que solamente producía signos y síntomas motores, que afectaba solamente la movilidad, pero se ha visto que muchas veces los síntomas no motores, como son los trastornos del ánimo, como la ansiedad, la depresión, afectación de memoria y otros trastornos que ahora se van relacionando, como se llaman trastornos de control de impulsos, pueden afectar y pueden incluso afectar más la calidad de vida de los pacientes que los propios síntomas motores. Hoy en día, ¿ha mejorado la calidad de vida de una persona con Parkinson? Sí, yo pienso que sí. Yo apenas llevo como 3 años diagnosticada y, bueno, aparte de que la asociación es la que me está aupando y arropando mucho, ves
que aunque tengas la misma sintomatología en principio y la medicación sea muy similar, a uno le afecte de un modo, a otro de otro. Sabes que va a ir a peor, pero que se va ralentizando también es cierto. Que la cabeza juega mucho en una buena partida, porque si tú tienes un poco de entusiasmo y de animación, como que superas las cosas un poquitín con más energía. Hay días que te derrumbas, yo hay días que voy a la asociación a echar una birria, cansada, desanimada, y cuando te juntas con el grupo como que ya, ¿qué tal tú? Nada más vernos las caras, pues venga, arre, pa'lante. Y te animas y entre todo el grupo como que sí, te sirven un poco de impulso y es necesario. Para mí la asociación ha sido la vida. Pepa, nos comentas hace 3 años, ¿no?, que te diagnosticaron Parkinson. ¿Cómo fueron esos primeros síntomas para ti? En principio fue yo observé el temblor a raíz de una medicación que me dieron para una taquicardia. Empecé a temblar de la parte izquierda, pero exageradamente. Le pregunté al médico y me dijo, te voy a cambiar. Digo, ¿y el tembleque qué me va a pasar? Y me dijo, no te preocupes, que en cuanto el cuerpo elimine esas sustancias que has ido cogiendo, vuelves a la normalidad. Pero no fue así. Y entonces yo iba notando ya, aparte de eso, que iba por la calle y siempre he sido de andar muy ligera, como una liebre, como me decían. Y como más tiesa que un uso, decía mi tía. Me notaba que me iba arrugando y que iba caminando lenta, lenta, lenta. Me daba cuenta de, joder, si me están adelantando hasta las viejas. Apretaba el paso y a los 2 minutos igual. Y que me notaba pues eso, que iba perdiendo velocidad al andar. Si no era consciente, es que era una rémora, pero vamos, muy notable. Y ahí sí que aunque yo quisiera poner el esfuerzo, no era solo lo que valía. Entonces ya fue cuando fui al médico y haciendo pruebas, llegamos a la conclusión. Enseguida, en cuanto le fui explicando los síntomas, ya me mandó a hacer la prueba del contraste y automáticamente salió. Entonces desde ahí te desmoronas cuando te dicen Parkinson. Es un impacto personal, o así lo dicen, ¿no? No solo los afectados, sino también para los familiares. De hecho, en mí fue una hija, la que está afuera, la que me arrastró de la mano porque me dijo, a ti te está pasando algo. Tenía yo muy mal humor porque aparte tenía muchos dolores y no sabía qué achacarlo. Y me notaba todo ese tipo de cosas, pero tampoco quería yo darles preocupaciones a la familia. Y esta cuando vino me dijo, antes de que yo me marche y me voy en 15 días, yo te llevo al médico como sea. Y me llevó. Y fue donde ya empezó todo el proceso y donde llegamos a la conclusión, gracias a Dios, con bastante rapidez. Enseguida del diagnóstico me pusieron la medicación y eso sí, ahí sí que procuro no saltarme ni las horas ni las pastillas, porque sabes que te la juegas. Vamos a hablar, además de esa medicación, ¿cómo es, bueno, aparte de que es caro, ¿no?, el tratamiento, la medicación para una persona afectada? Sí lo es. Yo, vamos, en mi caso me parece que sí, y creo que para algunos tiene que suponer también bastante dificultad, porque es matemático que tienes que comprarlo, porque si no sabes que la cosa no va a ir. Y después es que está trayendo también dificultades para conseguir algunos medicamentos. No los tienen en las farmacias y nos hacen esperar. Entonces, yo ahí ya no sé en qué puede depender, pero nos preocupa también un poquito que se te va a terminar la caja que tienes, vas a la farmacia para decir, me toca ya la semana que viene coger, no sé si voy a tener, porque hasta fin de mes igual no me sirven. A mí ya me lo han dicho en 2 ocasiones y ahora ya sí, la misma farmacia me ha dicho, hemos conseguido que nos sirvan por, no sé cómo lo llamo exactamente, el sistema de urgencia, alguna cosa así, pero no os preocupéis que vais a estar servidos. María Jesús, no sé si sabes qué es lo que está ocurriendo con este tipo de medicación. Sí, bueno, pero sí sé lo que está ocurriendo porque sabes que también, además de presidenta de Parkinson Burgos, en estos momentos soy de la Federación Española, entonces todas estas reivindicaciones y todos estos problemas que nos llegan a la Federación, pues les tenemos que intentar aclarar y explicar en Madrid, ¿no? Entonces, sí, bueno, pero eso es un mundo de laboratorio, un mundo aparte en el que aquí hemos venido hoy a hablar del Día Mundial del Parkinson, sobre todo en Parkinson Burgos, y a nivel de la campaña del Día Mundial,
que este año, como estamos viendo en el vídeo que estáis pasando, un vídeo que está a nivel nacional, claro, en todas las televisiones, pues hoy Día Mundial de todos los que conviven con la enfermedad. Esa frase es que me encanta. Hoy es el Día Mundial no solo de las personas con Parkinson, sino de todos los que conviven con la enfermedad. Neurólogos, enfermeras, terapeutas de las asociaciones, cuidadores principales, familiares, todo el mundo, porque es una enfermedad pues con un paciente, pero que repercute mucho en un montón de gente, y eso es lo que tratamos de paliar y de acompañar desde las asociaciones, ¿no? Entonces, para nosotros es importante. Vamos a empezar este viernes ya con la semana del Día Mundial de Parkinson Burgos, y bueno, pues es importante sensibilizar. Os tenemos que dar las gracias a vosotros, porque toda esta campaña de este año es para sensibilizar, como todos los años, pero esta concretamente es como para crear esa empatía, puesto que son enfermos y son cuidadores reales y son mujeres y maridos reales los que salen en el vídeo. Entonces, pues quién mejor que ellos para entender a otro igual que ellos, ¿no? Me parece una campaña bonita, interesante, y vosotros ahí pues tenéis también mucha labor sensibilizando a la gente con nosotros y apoyando estas campañas de difusión. Y la importancia, ¿no?, también que hace la asociación, que como bien dice Pepa, gracias al apoyo que tienes, bueno, pues de muchas personas que están en tu misma situación, sí, hace que cada día, ¿no?, por lo menos se intente sacar esa sonrisa, ¿verdad, Pepa? Sí, y se sonríe mucho en esa casa. Y a pesar de que se nos ha quedado pequeña. Sí. Pero quizás por lo mismo estamos también más apiñados. Desde aquí también, bueno, pues queremos decir, cuesta, ¿no?, también que nos ayuden, y a lo mejor hay mucha gente que nos está viendo que padece Parkinson, y por qué no ir, ¿no?, a la asociación, porque no solo existen los medicamentos, sino que también se hacen muchas terapias. Estábamos viendo también unas imágenes con musicoterapia que os ayuda mucho, ¿no? A mí es una de las clases que más me gusta, porque te lo pasas pipa. De alguna manera también nos obliga a sacar un poco los sentimientos cantando, con ritmo, y te lo pasas bien, la verdad es que sí. Y luego otra de las cosas que... Oh, se me fue. Esto me pasa a menudo cuando estoy nerviosa. Nada, ahí estamos viendo esas imágenes de musicoterapia, que además hay un montón de gente. Hablábamos, sí que me gustaría hablar, antes de que os fueseis, del tratamiento de los medicamentos. ¿Tiene muchos efectos secundarios, o así por lo menos lo vemos? La doctora, a ver, aquí la doctora, que hable. Bueno, vamos a ver, sí que pueden tener efectos secundarios, pero si se toman adecuadamente, y no todos los pacientes tienen que tomar el mismo tipo de medicación, porque cada paciente es diferente, se pueden tolerar muy bien, pero sí es cierto que hay veces que los fármacos, dependiendo de la dosis, pueden producir efectos secundarios importantes, pero para ello se tiene que establecer una buena relación entre el paciente, la familia, la enfermera, el neurólogo, y sabiendo el paciente, tiene que conocer el medicamento que toma, tiene que recibir una educación adecuada y notificarlo, y en base a ello pues se pueden hacer cambios terapéuticos ajustados. Bueno, pues seguiremos hablando no solo en este Día Mundial, sino que nos seguiremos acordando en más programas de Cita Previa. Esther, Pepa, María Jesús, gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Vamos a ver ahora una noticia, y es que las familias de niños transexuales están luchando para conseguir que el registro civil les permita cambiar el sexo de sus hijos, y no solo el nombre. Ahora el Tribunal Supremo se pone de su parte y va a pedir al Tribunal Constitucional que revise esa norma para que en el DNI de los menores también pues realmente figure su verdadera identidad. Las personas transexuales mayores de edad pueden acudir al registro y modificar su nombre y sexo desde 2007, pero no así los menores, que han tenido que buscar un resquicio legal para variar su denominación. Su lucha es conseguir también el cambio de género. ¿Qué se hace como una medida supletoria? Pues se acude a una norma del registro que te permite hacer el cambio de nombre por uso habitual
pero en esa no cambias la mención del sexo, ¿no? Entonces, las familias están optando por esa otra fórmula, mientras no se legisle para permitirlo de la manera que debería ser, que es con la ley del cambio de la mención del sexo. El problema es que depende de la interpretación de cada juez, aunque en Castilla y León se ha conseguido en los 4 casos presentados. A pesar de ello, no hay legislación al respecto, como ya ocurre en otras comunidades autónomas. Ya nuestros políticos tienen que estar a la altura de las circunstancias y no dejar a los menores y a los adultos en la más absoluta indefensión y de interpretaciones de cualquier cuestionamiento de cualquier profesional y de cualquier persona por no tener una ley que te ampare. El último cambio de nombre se logró el mes pasado y supone evitar al menor situaciones desagradables en su vida cotidiana. Pedimos el cambio de nombre, lo presentamos el 15 de enero y nos tardó 2 meses, más o menos, y pues eso, recientemente ya nos lo han dado y Sara es feliz. Simplemente pues al ir al médico, al poder coger un avión y al sentirse como ella se siente, al saber que es Sara y que no hay ningún impedimento. María reconoce que los primeros momentos tras conocer la identidad sexual de su hija fueron complejos, pero con información y respaldo ha conseguido el cambio de nombre en 2 meses. El primer momento es muy complicado, además, pues eso, primeramente por el desconocimiento que hay en este tema. Entonces, pues eso, estás asustado, no sabes cómo reaccionar ante esto, pero una vez que te explican y te comentan, pues ya ves las cosas más claras. La Asociación de Familias de Menores Transexuales, Crisalis, nació en 2013 y agrupa a 300 familias en España, 10 en Castilla y León. Ahora su principal reto es conseguir el respaldo del Tribunal Constitucional para que a los menores también se les permita rectificar su verdadero sexo en el registro. Y les hablamos ahora de la hemofilia, una enfermedad hereditaria que se caracteriza por un elevado riesgo de hemorragias, tanto espontáneas como provocadas por traumatismos mínimos. La causa de esta patología es el cromosoma X, por lo que los pacientes hemofílicos suelen ser sobre todo hombres. Vamos a hablar de ello porque este próximo domingo también se celebra su Día Mundial. Y para ello estamos aquí con el vicepresidente de Hemobur, Alberto Blanco. Muy buenas noches. Hola, Verónica, buenas noches. Un hematóloga del Hospital Universitario de Burgos, Covadonga García, buenas noches. Y también vamos a conocer la voz, ¿no?, de una persona hemofílica, David Martín, paciente y miembro de Hemobur. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿se va conociendo cada vez más esta enfermedad? Sí, nosotros estamos por ello. Desde las asociaciones de hemofilia tratamos de poner a la vista de la sociedad, cada uno desde su ciudad, pues bueno, pues qué es la hemofilia, cómo uno la padece, por qué y cómo uno puede vivir con ella. Entonces nosotros desde las asociaciones pequeñitas pero con mucha ilusión intentamos que la sociedad conozca la patología, pues para que la vea como una enfermedad más con su tratamiento y sobre todo que vea que las personas que la padecen, bueno, pues pueden desarrollar una vida totalmente normal. David, ¿cómo se vive con hemofilia? Bueno, pues como una persona normal, lo único que tienes una serie de requisitos o condiciones que tienes que ir cumpliendo a diario. ¿Vale? Tienes que adherirte a tu tratamiento, tienes que conocer cómo manejar las posibles incidencias que pueda tener la enfermedad, etcétera, etcétera. Los pacientes que lo sufren, y tú nos lo vas a decir, pues ya convives, ¿no?, con inconvenientes con los que te puedas encontrar a diario. Por ejemplo, ¿con qué problemas se encuentra una persona hemofílica? Pues, a ver, puedes, no sé, si tienes un hemartro, si te has dado un golpe o te has hecho un corte. Hay que tener un poquito más de cuidado. Eso, tienes que tener más cuidado. Estoy viendo aquí datos, y es que a escala mundial 1 de cada 1000 personas padece un trastorno de la coagulación y la mayoría permanece sin recibir diagnóstico ni tratamiento. Unos datos, bueno, muy fuertes, ¿no, Covadonga? Es que yo te puedo decir que trastorno de la coagulación no solo es hemofilia, ¿vale? Hay muchos trastornos de la coagulación. Lo comentábamos antes con la doctora Covadonga, que no solo está la hemofilia en el tema de coagulación.
Sí, efectivamente, un día como este que se va a celebrar, pues sirve para iluminar un poco estas situaciones en el que los trastornos de la coagulación son muy amplios. La coagulación es un mecanismo muy complejo en el que intervienen muchas proteínas y pequeños o grandes defectos en cualquiera de estas proteínas o los mecanismos que las unen pueden provocar una clínica hemorrágica. Entonces, la hemofilia, el Día Mundial de la Hemofilia, las asociaciones como la que hoy tenemos aquí representada sirven para que estemos un poquito más atentos a estos problemas y que, bueno, nos concienciemos de que quizá cuando una persona sangra, cuando una persona tiene hematomas de repetición, pues merece atención, merece estudio y sobre todo no solo en nuestro medio sino también en países donde quizá el acceso a estos estudios pues es más complejo, ¿no? Para que todos estemos un poquito sensibilizados sobre estas enfermedades. Es una enfermedad que no tiene cura, pero sí que es cierto, ¿no? Van saliendo muchos tratamientos y muchos avances, ¿no? Muchos estudios sobre ello. Efectivamente, yo creo que ahora, comentábamos fuera también, estamos viviendo un momento muy interesante. La hemofilia es un ejemplo de enfermedad genética, es un ejemplo de diferentes acercamientos científicos al tratamiento y ahora estamos quizá vislumbrando, pues entre comillas, una curación, acercándonos cada vez más a esa alteración genética, a poder modificarla y también a tratamientos cada vez más accesibles y más sencillos para los pacientes, porque ellos nos pueden explicar que los tratamientos que son pues muy efectivos, pero también tienen sus complicaciones y su nivel de dolencia para el paciente. Entonces, simplificar esto y que cada vez sea más fácilmente accesible es un camino que ahora lo estamos viendo cada vez más cerca. ¿Cómo te afectan a ti los tratamientos, David? Pues, por ejemplo, como dice la doctora Covadonga, los tratamientos tienen una serie de complicaciones y es que es traumático el coger y tener que pincharte, ¿vale? Con los nuevos tratamientos se está consiguiendo espaciar más las infusiones para que el traumatismo sea menor en la persona que lo tiene que llevar a cabo, ¿vale? Y luego se están consiguiendo otros tratamientos como los subcutáneos o incluso en un futuro se va a hablar de tratamientos de administración por vía oral que son menos agresivos a la hora de administrarlos a los pacientes. Por lo tanto, son buenas noticias, ¿no? Covadonga, y lo hemos visto hace poquitos meses. También han llegado tratamientos nuevos a España. Una enfermedad, comentábamos que te podías encontrar, ¿no? con problemas, con inconvenientes diariamente, pero sobre todo, Alberto, hay que tener cuidado en los niños. Sí, son los pacientes que más preocupan, pues porque por su edad pues son ignorantes de las consecuencias que puede tener para ellos un hábito tan normal como puede ser practicar algún deporte o cualquier otra actividad que, bueno, pues que en un paciente no hemofílico pues bueno, no tiene más complicaciones, pero en un niño pues bueno, sí. Entonces es la labor de los padres y de la familia, pues bueno, pues tratar de hacerles ver qué deben hacer y qué es lo que no deben hacer, precisamente para evitar o para minimizar los riesgos. Pero bueno, los niños son niños y por tanto muchas veces son ingobernables, pero bueno, gracias a los tratamientos actuales, pues bueno, pues ya las lesiones afortunadamente cada vez son menores y bueno, hay niños que hacen una vida totalmente normal. Como decía David, hay que observar una serie de cuidados, de prevenciones y unas actitudes sanas, saludables y sobre todo, bueno, tener adherencia al tratamiento. Y en el caso de los niños, pues depende de los niños pequeños, depende de los padres, ¿no? Que somos los que tenemos que cuidar que se administren su factor, su medicina, pues con la periodicidad que el médico prescribe. Y lo importante, como bien decíamos al principio, normalizarlo, ¿no? Entre la sociedad y sobre todo al ser niños, más con los compañeros de clase. Sí. Por eso una de las labores nuestras como asociación es la de hacer ver que, bueno, es una enfermedad más, con su tratamiento, con su medicina y bueno, efectivamente hacer de la norma lo habitual, no lo excepcional. David, desde tu experiencia, ¿qué consejos podrías dar a los padres? Que no sobreprotejan a los críos, ¿vale? Que les dejen experimentar lo que es
tener un episodio hemorrágico y cómo manejarlo, ¿vale? Para ser más independientes y sobre todo eso, que inculquen a sus hijos la adherencia al tratamiento para tener una autonomía el día de mañana. A lo mejor es el error, ¿no? A veces que se comete, ¿no? Sí, que tengan autonomía ellos mismos. Este próximo domingo se celebra, como bien decíamos, el Día Mundial, pero la asociación de aquí de Hemobur, de Hemofilia de Burgos, Alberto, va a tener bueno, pues muchas actividades concentradas sobre todo en un fin de semana dentro de un par de meses todavía. Sí, eso es. Como has dicho, el día 17 de abril se celebra el Día Mundial, pero con independencia de todas las celebraciones que se puedan realizar, nosotros en Hemobur cada año pues, nos gusta celebrarlo de una forma un tanto particular, ¿no? Para dar realce a ese día, para poner a la vista de la sociedad la más cercana, que es la burgalesa, pues bueno, la enfermedad, ¿no? Entonces, este año hemos decidido celebrarlo gestionando u organizando una obra teatral. Por motivos de disponibilidad de espacios y de disponibilidad de la propia compañía que la va a representar, bueno, pues hemos decidido trasladar esos actos al fin de semana del 18 y 19 de junio. ¿Vale? Entonces, el acto principal se puede decir que es la representación de la obra de teatro Lazarillo de Tormes por parte de la compañía de teatro El Duende de Lerma en el teatro principal el domingo por la tarde, a las 8 de la tarde, domingo día 19 bueno, de junio. Son actividades o eventos que vamos a seguir hablando según se acerque la fecha. Covadonga, ¿hay esperanzas de que esta enfermedad pueda llegar a tener cura? Bueno, yo creo que casi podemos decir que sí. Quizá todavía nos falten tiempo, estemos hablando de unos años, pero las terapias génicas con todos los problemas y con toda la complejidad que tiene, está avanzando. En la hemofilia B, en la hemofilia en el que falta el factor 9 de la coagulación, ya se dispone de vehículos para introducir el gen defectuoso y que las células puedan fabricar factor a unos niveles en los que, si no son absolutamente normales, podemos decir que la hemofilia grave puede convertirse en una hemofilia moderada o leve, y eso ya cambia drásticamente el panorama de estos pacientes y el tratamiento de estos pacientes. Entonces esto está ya ocurriendo en fases incipientes y yo creo que muy pronto va a estar disponible para muchos pacientes. Y en la hemofilia A quizá nos queda más tiempo, pero también se está investigando muchísimo en este sentido. Bueno, pues esperemos dar esa buena noticia aquí en este programa de salud y no muy tarde. Ojalá. Alberto, Covadonga, David, gracias de verdad por habernos una última cosita, sí, porque se nos olvida que el sábado, a raíz de los contactos que tenemos con el Centro de Estética Sintiendo Mariposas, han organizado un maratón solidario en favor de nuestra asociación, ¿vale? Tú vas, te pintas las uñas y la recaudación va para los fines de la asociación. Bueno, pues ahí queda hecho y a echar una mano. Gracias de verdad por habernos acompañado. A vosotros, gracias. Y con vosotros pues nos despedimos ya de este programa de salud. Yo les espero el próximo lunes con más cita previa, pero mañana 8 Magazine a partir de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos. Chao. Existen dos